señor presidente y colombianos, el doctor Félix Martínez, director del ADRES, nos va a hablar sobre dos temas puntualmente. Los pagos realizados en salud, UPC más presupuestos máximos y los pagos realizados a las gestoras de medicamentos. Doctor Félix, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores ministros y el pueblo colombiano. Aquí, pues, básicamente hay que deshacer todos los días una narrativa intencionada que han dirigido los gremios y que repiten acríticamente unos medios e interesadamente otros de que el gobierno ha desfinanciado el sistema. Es lo primero, pero la respuesta del ADRES, como siempre, ha sido con cifras bancarias, no ha sido con discursos. Las cifras están ahí, son comprobables por cualquiera. Lo demás son discursos. En 2022, cuando comenzamos, teníamos un presupuesto de 71 billones de pesos. En el ADRES, la gran mayoría, por supuesto, para el pago de UPC del régimen contributivo y subsidiado. Este año vamos en 98.9 billones y el mes entrante pasamos de 100, porque el presupuesto inicial se adiciona permanentemente en función a una de las características del sistema que es curiosa. El Congreso aprueba el presupuesto nacional en septiembre, con un incremento del 7, por ejemplo, en el caso del 2020, para el 2024, y 3 meses después la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas, que integra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el DNP y otras entidades, aprueba un incremento del 12. Automáticamente queda un desfase del 5% que hay que cubrir con adiciones presupuestales sucesivas. De modo que vamos cerrando los 100 billones de pesos. Si esto es no poner plata en la salud, crecer de 70 a 100 billones en 3 años, no sé qué será poner plata. Y el esfuerzo fundamental es del Gobierno Nacional, porque los salarios solo cotizan en función del crecimiento de salario, que es inferior al crecimiento de la UPC. Lo que quiere decir que el esfuerzo fundamental para completar el financiamiento siempre es del Gobierno Nacional y del presupuesto nacional, como lo señaló el señor ministro hace un rato. Este es el pago de UPC. La UPC que no le pagamos a las EPS. Vean cómo creció del 2022 de 62 billones a 83 billones, pasará de 88 este año. Esta es la principal rubro que el gobierno paga a las EPS por cada ciudadano. No pagamos. 62, 74, 80. Del 22, que es nuestro gobierno. Por supuesto. Empieza que parte de 62 billones del año 2022 a 83 billones del año 2024 y serán 100 este año, que estamos ya transcurriendo. Son 100 billones. Es la demostración de que lo que la prensa dice al afirmar que nosotros estamos desfinanciando el sistema es mentira. Es una narrativa, están engañando es a la una sociedad campaña colombiana. Formada, malintencionada, dirigida por los ¿qué gremios. es lo que busca esto? Que nosotros, sacando no sé de dónde, porque ustedes hay opinadores que dicen que el gobierno tiene guardada la plata en los bancos. No le paga a las EPS. Estamos aplazando y recortando los gastos de otras, del Ministerio de Agricultura, de la reforma agraria, de la vivienda, de la política de cero hambre, del PAE para los niños. Dos anotaciones sobre esto. Quienes ponen este dinero son los ciudadanos. Este dinero es de los ciudadanos colombianos. Recuerden ustedes que desde el 2012 se retiró el aporte patronal a salud. Ahora solo hay aporte de los trabajadores, de las empresas de gobierno y el resto viene del IVA. De cada vez que un ciudadano compra unos blue jeans, viene este financiamiento, el dinero de la salud lo ponen todos los ciudadanos de Colombia y hay que cuidarlo por eso. Una anotación adicional, observen que en 2025 a marzo 19 ya habíamos girado 21 billones. Cuando hablamos de 100 billones, para que entienda el pueblo colombiano, hablamos de 100 millones de millones. O si lo ponemos en salarios mínimos de 70 millones
de salarios mínimos, para que se entienda la dimensión de la cifra que se está gastando en salud. Y por último, esto se paga. El régimen subsidiado, que está en color claro, se paga el 5º día hábil de cada mes. Y no hay un día de demora nunca a las EPS. Y se paga anticipada a la UPC mensual. Nunca el Banco de la Salud se ha atrasado. Y el régimen contributivo... Si pagamos anticipado, ¿por qué le exigen a los pacientes que necesitan autorización? Si no es para quedarse con la plata guardada en los bancos. Pagamos anticipado todo este dinero. Anticipado, el día estricto del mes, siempre anticipado. Y el contributivo se paga por semana. Todas las semanas del año. Porque recauda las cotizaciones que vienen de los trabajadores, se juntan con el dinero gubernamental y se paga todas las semanas. Esto es un cronómetro de una precisión absoluta. Estos 84 billones de UPC del año pasado, 88, 89 de UPC de este año, se pagan anticipado con una exactitud cronométrica. Nunca hay una demora. Hay este otro rubro adicional a la UPC, que es el famoso rubro de los presupuestos máximos. Como les expliqué, este rubro y otros rubros menores al principio de año nunca están financiados por completo y hacemos, con la ayuda del Ministerio de Hacienda, adiciones presupuestales permanentes en el año. El año pasado comenzamos con 300.000 millones de pesos y pagamos 4 billones al finalizar el año. Este año comenzamos con 400.000 millones en el presupuesto y cerraremos cerca de 5 billones al final del año haciendo adiciones presupuestales. En promedio, se paga 1 billón trimestral. No tiene exactamente la exactitud de la UPC por esta función de resoluciones, presupuestos adicionales, pero el tiempo de retraso promedio con respecto de la UPC de este 4% es de 60 días máximo. Ahora acabamos de pagar febrero, noviembre y diciembre. Y en marzo ya pagamos enero, febrero y marzo de este año. Estamos totalmente al día. Y Hacienda nos giró ya 2 meses de los 4 en que repartió 800.000 millones que venían de la ley del plan para reconocer las viejas deudas que había. Ya Hacienda giró 2 meses, falta girar, de modo que pagamos el 2021 de Duque y el 2022 también parcial. Todos los gastos hechos en el año del COVID, que Duque asumió, por eso nos sobreendeudó. Tuvimos que pagarlo, el del FMI, que no solamente tuvimos que pagar la deuda, sino que pagamos todos los gastos de Duque en el COVID. Este gobierno, no el gobierno de Duque. Todavía estamos pagando algunas cosas del COVID. Este gobierno pagó todos los gastos de Duque y el sobreendeudamiento del año del COVID, y no fue él, fue este gobierno. En este trimestre ya llevamos pagados reconocidos 2.3 billones. En este trimestre, para estar completamente al día, se cerró el año pasado, se pagó ya el primer trimestre del año y ya llevamos 2.3 billones. Por ahí salen discursos de que debemos 2.4 billones de presupuestos máximos, de que debemos... No, en este momento ADRE no debe un peso a ninguna empresa del país, ni un solo peso. Faltan 400.000 millones del reconocimiento de la ley del plan de Hacienda que se paga en los 2 meses siguientes, pero no, pues no es deuda del ADRE porque ese recurso no ha llegado aún de Hacienda, pero eso no alcanza a ser el 4 por 1000 de los recursos del sistema. De modo que no se debe nada y lo que hoy dicen los gremios que se deben billones es absolutamente falso. No se debe un peso, estamos al día. Esperemos que las EPS se pongan al día con las obligaciones que tienen. El cambio más importante que hubo el año anterior fue el giro directo que estableció el plan de desarrollo de este gobierno. En el régimen subsidiado,
hacía rato, desde hace unos años, se venía haciendo giro directo a los hospitales públicos, una parte del Sistema General de Participaciones, que entra a financiar el sistema. Los hospitales públicos exigieron que les capitaran una parte de estos recursos para tener una estabilidad con los recursos del régimen subsidiado. Entonces el giro directo venía funcionando prácticamente solo en el régimen subsidiado y con alguna EPS intervenida. Con la ley del plan y el decreto reglamentario se ordenó que las EPS del régimen contributivo y todas las del subsidiado también, que estaban intervenidas o que no cumplían el patrimonio adecuado para tener seguridad financiera, no se les entregara el 100% de la plata de la UPC, sino se les entregara el 20%. Y el 80% ordenara a la EPS su distribución entre sus hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos, etcétera. Con esto aclaro que si bien el ADRES gira en nombre de las EPS ese 80% del dinero, no decide en absoluto cómo lo reparte cada EPS. Solamente hace la función de banco, no le entrega el 80% a las EPS, sino a la red que ordena las EPS. De modo que cuando un hospital dice el ADRES no le pagó, es que la EPS no le ordenó el pago. No aparece en la nómina que mandó la EPS. O le redujo el pago al proveedor de medicamentos, fue la EPS la que le redujo el pago al proveedor. ADRES simplemente paga ese 80% con la nómina que cada EPS manda. Esto ha sido bueno por dos factores. Uno, que subimos el giro directo de 2 a 5 billones de pesos mensuales. 5 billones mensuales, que ya no van por la EPS hacia clínicas, hospitales, sino que van directo a las clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos. Aquí quiero meter la cucharada porque este es otro tema de ataque. Entonces las congresistas de AFIDRO, no son del pueblo, son de AFIDRO, empezaron a decir que ADRES no tenía capacidad para manejar el sistema y que por tanto había que dejar que las EPS siguieran manejando el dinero. Ellas lo recibían y ellos decían a quién pagar y cuándo. Nosotros nos metimos aquí, ya Santos venía un poco impulsando esto en las subsidiadas, porque muchas de las subsidiadas eran EPS públicas y el dinero es público. Se metió solo con las subsidiadas, no se metió en el contributivo. Contributivos son las EPS que reciben dinero del salario de los trabajadores, porque ya no reciben de los empresarios, porque Santos le quitó la obligación a los empresarios de financiar el sistema de salud, que es, como en todo gobierno debe, Estado en el mundo debe hacerse, y se lo dejó solo a los trabajadores que lo financien y al Estado. Pero aquí se puede demostrar cómo el giro directo entonces hace pasar 2 billones de pesos que se pasaban directamente a las clínicas y los hospitales privados y públicos. Las EPS lo que hacían era demorarle los pagos o no pagarles, y de ahí la deuda del sistema financiero. No les pagaba, pero no, el Estado sí les había pagado las EPS. ¿A dónde iba a parar la plata? Ya sabemos, a campos de golf, a jet privados de dueños de EPS, a platas en los paraísos fiscales. Aquí hemos pasado, gracias a los decretos, de 2 a 5.5 billones. Esto significa que hoy los hospitales y clínicas privadas y públicas reciben mucha más plata que antes de mi gobierno. Ahora, esto significa que entonces se le paga mejor, no digo mejor, sino más rápido, a enfermeras y médicos, porque los tienen tercerizados en las clínicas y hospitales privados y no los laborizan, tema que es uno de los problemas del sistema de salud. Nuestras enfermeras están yendo a Alemania, tenemos el último lugar en la OCDE de número de enfermeras por personas. Entonces, aquí las enfermeras están yendo, porque les pagan muy mal.
pero les pagan muy mal porque la plata se está quedando en la corrupción de la intermediación que no presta los servicios de salud. Error de la gente pensar que la EPS es la que le da el servicio, que le da servicio un médico, unas enfermeras de una clínica o un hospital. Y quien pone la plata es la misma sociedad colombiana entre trabajadores y impuestos que administra el Estado. Entonces, aquí hay una serie de hospitales y clínicas que hoy están mejor, que además podríamos hacer el listado porque reciben directamente la plata y no se les demora. Y eso ha hecho que en las estadísticas del DANE, no sé si está Piedad por aquí, en las estadísticas del DANE, en el crecimiento económico colombiano del año pasado, la salud haya sido uno de los motores de crecimiento y la salud creció 5%. Y entonces, si hay una crisis, ¿por qué crece 5% la salud en Colombia? Porque la salud no son los intermediarios, la salud son los hospitales y clínicas que hoy tienen más dinero y muchas ya pueden prestar más servicios. Y esa prestación de servicios es hoy un 5% más grande que antes, de acuerdo a la estadística oficial del DANE de crecimiento económico de Colombia. Es decir, lo que hemos hecho, gracias a estos giros directos, es que la salud se ha convertido en uno de los motores del crecimiento económico de Colombia y del empleo. Porque entonces hay más enfermeras, hay más médicos vinculados. Ahora se trata de que vivan mejor con un mejor salario. Dejo ahí. Gracias. Ahora, ahí apunto algo. Siguen las EPS, incluso las intervenidas, Giovanni, diciendo a quién se paga. Sí, señor. Y eso solo se elimina logrando, y esto es un tema para el FOMAC que no hemos podido, porque en el FOMAC sigue la corrupción andando a pesar de mi orden de cambiar el sistema. Esto se cambia es con que el paciente escoge dónde lo atienden, libremente. Y entonces la EPS, intervenida o no, lo que tiene es un brochure, como llaman ahora, una carpeta de clínicas y hospitales que son todas las acreditadas en la región y de acuerdo a sus complejidades. El paciente escoge. Ahí se acaba buena parte de la corrupción, porque ustedes en la contratación entre unas pocas clínicas y la EPS, el dueño de la EPS es el dueño de las clínicas, le llaman intervención, integración vertical. Integración vertical, para que la gente no sepa qué es eso. Pues dirigen el dinero público a la EPS y la EPS lo dirige a la clínica del dueño. Y así esa clínica está en Bucaramanga y el enfermo en Ibagué le pagan con dinero público la avioneta para que lleve al enfermo y al acompañante hasta la clínica del dueño en Bucaramanga. ¿La plata quién la pone? El pueblo. Y se malgasta, porque no es necesario si se lleva, como pasa con los maestros, al punto más cercano, que resulta ser, caso de los maestros, pues un puesto de salud y un hospital público. Pero como el contrato no se hace con los hospitales públicos, entonces lo llevan a los operadores privados lejos. Y es un malgaste de recursos absoluto, porque se están robando la plata. Porque debería toda la red hospitalaria, pública y privada, estar contratada por cada EPS, depende de la región, y no está. Las intervenidas tienen que hacerlo. Y poner el principio de elección libre del paciente, de su médico, que es un principio universal, pero el médico es, ¿en dónde está el médico? Pues en una clínica o en un hospital. Sí, señor presidente, para cerrar, dos efectos notorios. Uno, los gerentes de las clínicas y hospitales se les disminuye su incertidumbre, porque ahora reciben una parte importante de los recursos fijo semanalmente o mensualmente, dependiendo del régimen. Y no les toca estar haciendo antesala para ver si tengo para pagar la nómina de este mes. Ya tienen una parte del ingreso que les llega con mucha estabilidad. Y lo segundo es que todas estas cifras en la página aparecen en detalle. En la página 2 de estos cuadros aparece cada peso que se gira de cada EPS a cada IPS, el día y la hora que se gira.
cada peso que se mueve del ADRES a los hospitales en nombre de cada EPS es público y transparente. Una IPS sabe cuánto le giró la EPS a otra, el proveedor sabe cuánto le giran a la EPS y hasta el sindicato sabe cuánto le llegó la plata al patrón para reclamarle. Todo es público y todo es transparente. Para este año, para cerrar, pues ya vamos en los 5 billones mensuales. Marzo, esto está cortado a 17 de marzo. Entonces, esto es estricto, esto es preciso y esto es público. Y es el avance más importante del último año. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, director Félix.